Hola santos y santas, amigos y amigas, qué bueno poder leer la Biblia una vez más. Vamos a seguir con Levítico 20:15, pero antes de empezar, desde este versículo, bueno, en realidad todo el capítulo que lo empezamos ayer, son cosas chocantes lo que menciona, estas leyes son chocantes, pero son cosas que pasaban en Canaán y que lamentablemente, amigos, estas cosas siguen pasando, pero son bien chocantes. Entonces, pero voy a seguir porque nos toca el versículo 15, ¿ok? Entonces voy a seguir leyendo, pero son cosas re chocantes que pasaban en Canaán antes de que Israel fuera ahí. Con todos esos pueblos hacían estas cosas y siguen pasando ahora, ¿ok? Ahora voy a leer Levítico 20:15. Y cualquiera que tuviere cópula con bestia morirá y mataréis a la bestia. Y la mujer que se acercare a algún animal para tener ayuntamiento con él, a la mujer y al animal matarás, morirán infaliblemente, su sangre será sobre ellos. Y cualquiera que tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, cosa es execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Y cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, por cuanto descubrió su parienta, su iniquidad llevarán. Y cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano es suciedad, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos y ponedlos por obra, y no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de los gentiles que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia, y no ensuciaréis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que se va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. ¿Vieron? En el versículo 24 dice, yo soy el Señor vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Eso significa ser santo, que estar apartado de las cosas del mundo y toda tu vida para Dios, lo que sea que hagas, o sea, tu trabajo, tu familia, tus estudios, primero Dios primero, y toda tu vida para gloria de Dios. Eso es lo que significa. Él mismo dice que es apartado de los pueblos, o sea, yo soy el Señor vuestro Dios que os he apartado, que ha apartado a Israel, ¿no? En este caso, de Levítico a Israel, de los pueblos. Y en el caso nuestro, si amamos a Jesús y hemos aceptado su salvación, Él también nos ha llamado a ser santos. Jesús no nos ha llamado a ser buenos, sino a amarle a Él sobre todas las cosas, a recibir su salvación, y nos ha llamado a ser santos, que dice, sí, Él dice, sí me amáis, Jesús dice, sí me amáis, y lo digo todo el tiempo, pero es importante. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿ok? Ahora, esto lo va a decir en el versículo 26, vamos a leer el 26, dice, habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación morirán, los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Entonces, todos estos casos de este capítulo eran casos graves. Me parece que casi todos el castigo era la muerte, incluido este último versículo, que el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu de adivinación. ¿Ok? Ahora en inglés se usa el espíritu dicen el espíritu familiar. Ahora, el espíritu familiar no es
el espíritu de un familiar. El espíritu familiar es un espíritu malo. Es un espíritu malo, que se dice espíritu familiar porque es un espíritu que lamentablemente, no quiero decirlo que está unido, pero a veces sí está unido a toda una familia a través de las generaciones, el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, todos, o sea, son espíritus que como que estudian toda una familia y saben secretos y saben todo, entonces agarran las debilidades y no sé cómo decir, afectan. O sea, afectan obviamente si esa familia no está con Dios, no está con Jesús, no tiene la salvación de Jesús, ¿no? Y esos espíritus se hacen cuando la familia lamentablemente intenta comunicarse con los muertos. Estos espíritus se hacen pasar por el abuelo, por la abuela. Entonces, los espíritus familiares son espíritus malos. Nuestros familiares y el resto del mundo que ya falleció, todo el mundo, las personas que ya han fallecido, incluidos nuestros familiares, amigos, están en el cielo. No tenemos comunicación con ellos porque la llave la tiene Jesús, o están en el infierno y no nos podemos comunicar con ellos. Ya están ahí, ¿entienden? Entonces la gente trata de comunicarse a veces, ¿no? No, amigos, no. Es un peligro porque ahí no te va a contestar tu familiar, te va a contestar un espíritu malo que se llama espíritu familiar, que se hacen pasar por los familiares, ¿ok? Son espíritus de adivinación. Ahora uno dice, ay, pero ¿cómo saben el futuro? Estos espíritus no es que sepan el futuro, sino que como son tan viejos y han visto las historias de las familias, saben saben la debilidad, entonces pueden deducir cosas, pueden acertar a cosas, pero no es que sepan el futuro, sino que aciertan a ciertas cosas. O sea, no sé cómo decirlo, como que ellos dicen, esta persona hizo eso, entonces va a hacer esto de acá. Entonces aciertan a veces, no siempre, ¿eh? Miren cómo hay brujos y brujas que dicen el futuro y miren que no siempre aciertan. A veces sí aciertan y a veces no aciertan. Porque no saben el futuro, porque estos espíritus no saben el futuro, sino que saben cosas de las familias y no sé cómo decirlo, apuestan, como dicen, va a pasar esto porque pasó esto. Pero no saben el futuro, sino que saben más por viejos que por otra cosa, ¿entienden? Entonces la gente, pero sí sabe el futuro. No saben el futuro, sino que saben las circunstancias y sacan conclusiones debido a la familia y las circunstancias. Pero no, son espíritus malos, eso está mal. Unirse a un espíritu de adivinación es mal, es el diabólico, ¿entienden? El único que merece honra, respeto y gloria y amor nuestro es Dios, nuestro Padre Celestial, el único. Y el único, por cierto, que sabe el futuro, el único. ¿Ok? Y que no solamente sabe el futuro, que Él nos ama y ha dado a su Hijo Jesús. Y si nosotros creemos en Jesús verdaderamente y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces somos salvos. ¿Ok? Bueno, entonces quiero leer un pasaje de Hechos 16:16, porque vieron cómo aquí en Levítico, amigos, alguien que tenía un espíritu de adivinación, ¿cuál era su futuro? Que iban a ser muertos. Su castigo era la muerte, no era algo bueno. Y no había, en estas épocas, Dios todavía no había enviado a Jesús. Ahora, Jesús obviamente ya existía porque Jesús es Dios. Jesús es el alfa y omega, no tiene principio ni fin. ¿Entienden? Jesús es el Hijo eterno de Dios. Es el Hijo eterno. Eterno, es eterno. Ya existía. Pero Jesús todavía no había venido para salvarnos. Aquí en las épocas de Levítico todavía no, todavía faltan como 1000 años. En 1000 años recién Jesús va a hacerse hombre y nos va a salvar a través de su muerte y resurrección. Todavía no estaba abierto el camino de la salvación, que es Jesús, todavía no. O sea, Jesús ya existía, pero todavía no había venido. Entonces las personas en Israel que tenían espíritus de adivinación tenían que ser muertos. Ahora vamos a leer Hechos 16, Hechos 16, 16.
16. Es un caso, amigos, de una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Pero como afortunadamente los primeros cristianos están justo en esta misma ciudad donde está esta muchacha con espíritu de adivinación, entonces es curada. Pero pasa algo interesante, porque vamos a leerlo, pasa algo interesante, ¿ok? Vamos a leerlo. ¿Qué diferente es antes de Jesús y después de Jesús? Antes de Jesús no había salvación para aquellas personas, pero después de Jesús sí hay cura y salvación a través de Jesús, que Él es la salvación, ¿no? Ok, vamos a leer Hechos 16. Ahora, esto ocurrió en Grecia, con los primeros cristianos que predicaban el mensaje de salvación en Grecia, en el norte de Grecia, en una ciudad que se llama Filipos, que está al norte de Grecia, en Macedonia. Creo que de ahí también, de esa misma zona, era, ¿se acuerdan? Alejandro y su padre, Alejandro Magno, ¿no? De esa misma área. Bueno, no sé si de la misma ciudad, pero sé que eran de Macedonia. Bueno, vamos a leer. Y aconteció que yendo nosotros, ¿quién está escribiendo Hechos? Lucas, uno de los primeros cristianos, el que escribió el Evangelio de Lucas, Pablo y otros primeros cristianos, ¿ok? Dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Entonces esta muchacha era una esclava y tenía un espíritu de adivinación, un espíritu pitónico. Y como esta muchacha tenía este espíritu pitónico, daba ganancia a sus amos, o sea, ganaba dinero, adivinando, ganaba dinero y ese dinero iba a sus amos. ¿Ok? Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús el Cristo, que salgas de ella, y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante el magistrado. Entonces, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y justo por ahí caminaban los primeros cristianos, Pablo, Lucas y otros más, que eran los primeros cristianos. Y cuando los primeros cristianos caminaban, la muchacha, el espíritu de adivinación decía, ¿qué decía? Decía, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales nos anuncian el camino de salud. Ahora, lo que decía el espíritu de adivinación no era mentira, era verdad. Pero amigos, eso es lo que quieren los espíritus malos. Los espíritus malos quieren confundir a la gente. Quieren confundir. Quieren hacerse como que ellos son buenos. Entonces ellos son buenos y confundir, ¿entienden? Confundir, pretender que están en el mismo equipo de Jesús. Y no, amigos, eso es nada que ver, ellos son del reino del mal. Jesús es salvación, es Dios, y estos espíritus son del reino del mal. Entonces, ellos quieren confundir a la gente. Entonces, por eso esto desagradaba a Pablo, porque era una confusión, como un espíritu malo va a estar diciendo estas, ¿entienden? Es un mal testimonio, es como que si ustedes quieren aplicar a un trabajo en un banco y venga un ladrón y digan, sí, ella es buena, él es bueno. Eso es malo, es un mal testimonio. Entonces, no podía ser. Estos espíritus hacen eso para confundir a la gente, para decir, sí, nosotros somos buenos, cuando son espíritus que están en el reino del mal sirviendo al diablo, a Satanás. Entonces, no, ¿entienden? No. Pero así es los espíritus malos, así es el diablo, quiere confundir a la gente, quiere hacerse como que es bueno para el... No, es malo, ¿entienden? Entonces Pablo sacó el espíritu de esta muchacha que le dijo, esto desagradaba a Pablo y se volvió y le dijo, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y el espíritu de adivinación salió de la muchacha. Entonces, como el espíritu de adivinación salió de la muchacha ya no podía decir, ya no podía adivinar. Y los amos se enojaron mucho porque ya no podían ganar dinero
a través de la muchacha. La muchacha con el espíritu de adivinación ganaba mucho dinero. Ahora que ya no tiene el espíritu de adivinación, ya no podía adivinar y los amos no podían hacer dinero. Se enojaron y prendieron a Pablo. Y a este grupo de cristianos los prendieron, los denunciaron e incluso los llevaron a la cárcel. Ya ustedes tienen que leer el capítulo si están interesados. Está todo en el capítulo 16. Los llevaron a la cárcel por esta situación. Pero imagínense qué extraño que Pablo cura a una mujer. O sea, ¿ustedes creen que esta muchacha vivía bien, dormía bien, estando con un espíritu malo? No, amigos. La pobre mujer estaba mal, estaba perdida. Ahora, seguramente aquí no dice, pero yo me imagino que Pablo le dio el mensaje de salvación también, ¿no? Pero antes de Jesús no había manera. Antes de Jesús, en Levítico, en Israel, si tenían espíritu de misión, muerte. Después de Jesús, como Él es salvación, Él podía curar todo y sacar a cualquier, en su nombre tiene tanto poder, amigos, que saca espíritus malos fácilmente, en el nombre de Jesús. Ese es el que Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. A veces yo leo cosas, no me quiero ir contra nadie, pero a veces leo cosas gente que endiosa a tal o a tal de ciertas iglesias, ¿no? A tal santo, santa, ¿no? De la iglesia católica, o alguien endiosa a María, la Madre de Jesús, cuando Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es encima de todos los nombres, encima del nombre de María, encima del nombre de cualquiera, de todo. Dios Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, que cualquier ser en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodille, ¿ok? María se arrodilla ante Jesús. Todo el mundo, todas las personas arriba en la tierra y debajo de la tierra se arrodillan ante Jesús. Jesús es Dios, ¿ok? Jesús es Dios, ¿ok? Es el Hijo de Dios y es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eso es todo. El cristianismo no es politeísmo, no hay muchos dioses, es un solo Dios. Si hay otro ser que es Dios, entonces sería politeísmo, ¿entiendes? Sería politeísmo. Es solamente un Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Jesús es Dios, es perfecto, es salvación. Todo el resto somos pecadores. Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Todo el resto pecadores que necesitan una salvación. ¿Ok? Y Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Esto está en Filipenses. También me parece que está en Hechos. Dios Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Pablo exorcizó a esa muchacha en el nombre de Jesús, no en el nombre de nadie más. No en el nombre de tal santo, no en el nombre de María, en el nombre de Jesús. Porque Jesús es Dios, ¿ok? Nadie más. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y si uno le da a otro ser en lugar de Dios, uno está haciendo idolatría, o quizás su religión sea politeísta de muchos dioses. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo es Jesús. ¿Ok? Bueno, ahí ya seguimos mañana. Chao.